de gráficos de crecimiento en otras entidades clínicas, fuera de los niños usuales. Entonces, pues voy a arrancar con un caso pequeño, corto. Este paciente que ustedes ven aquí es remitido por el médico general, porque en general es más los médicos generales los que hacen estos errores más frecuentemente, y así con una curva de crecimiento que venía hecho regularmente, los controles que le hacían periódicamente, un diagnóstico de trisomía 21 que se hizo desde el periodo postnatal inmediato y con levotiroxina como la gran mayoría de los niños con síndrome de Down, de los 20 días de vida. Y ustedes tienen esta curva de crecimiento que ven acá, donde ven que el niño va creciendo relativamente regular, por debajo de 2 desviaciones estándar, pero al evaluar la curva de crecimiento ustedes consideran que el niño tiene efectivamente una talla baja patológica, o que por el contrario en niños con síndrome de Down se deben usar percentiles inferiores a estas curvas, o que se debe evaluar el peso y la talla con curvas específicas para niños con síndrome de Down, o que debe ser remitido al endocrinólogo pediatra para que determine si el niño está con una talla baja o no. Y cuando ustedes se fijan los mismos valores que teníamos ahorita, la respuesta es la C, porque los niños con síndrome de Down, como ya dijo, tienen unas curvas específicas para ellos, y en donde si ustedes lo ponen para el crecimiento de un varón con niños con síndrome de Down para 1 a 36 meses, se dan cuenta que la talla está casi en el percentil 50, a pesar que está en menos 2.5 desviaciones estándar en la curva de referencia normal. Entonces, basados en esto, les voy a hablar un poquito del panorama general de algunas entidades frecuentes. En general, en la búsqueda que yo hice, hay casi 100 curvas de crecimiento para entidades específicas, hay de todo. Si ustedes buscan para cualquier síndrome, casi que existen para todos los síndromes. Pero les voy a hablar de los que uno ve más frecuentemente en la consulta, de los que ustedes se van a enfrentar más frecuentemente y algunos un poco más raros que hay que tener en cuenta. Entonces, para esto hice un título que se llama 100 años de descubrimientos de alteraciones estaturales, porque arrancó en 1866 y casi hasta 1966, donde vamos a hablar de las patologías que vemos. Y empieza en 1866 con ese señor, que ustedes seguramente no lo conocen, pero es John Down, que fue el que escribió la patología del síndrome de Down. Y él describió unas características de niños que él veía frecuentemente en inglés, y donde veían algunas características como unas facies particulares, tenían orejas pequeñas que eran de implantación baja, tenían lengua grande y en general tenían hipotonía y cardiopatías mucho más frecuentes, donde él vio, él eso no lo escribió él, sino se escribió más adelante algunas alteraciones gonadales y con una talla final que era afectada en el 100% de los pacientes. Esta es una de las entidades cromosómicas más frecuentes y probablemente es una de las causas cromosómicas más frecuentes de talla baja que ustedes vayan a ver. Hay algunos otros hallazgos específicos del síndrome de Down, como el pliegue palmar único, hay otros diferentes, pero se ha trabajado mucho sobre curvas de síndrome de Down, hay varias publicadas en la literatura. Yo les puse una que es la referencia de Pediatrics del 2001 porque tiene un volumen grande de pacientes, pero en general, en la mayoría de las curvas que les voy a mostrar, uno encuentra un problema que es muy frecuente, que es el número de pacientes que utilizan ellos para las curvas, y por eso hay curvas que son más viejas que probablemente ustedes las tienen en el consultorio, pero que no son tan precisas. Esta es mucho mejor, hay una publicación británica también que tiene una ventaja también grande, que sacar un índice de masa corporal para síndrome de Down, pero con cualquiera de las dos uno se puede trabajar de forma adecuada. Y cuando uno mira la talla de los niños con síndrome de Down versus el percentil 50, que en general de la población general de un varón es 1,76 m, lo que ustedes van a ver es que el percentil 50 para un varón con síndrome de Down talla adulta es más o menos 1,53 m. O sea, en general tienen 23 centímetros de déficit los varones y las niñas tienen 18 centímetros de déficit. Esta es una tendencia que casi que se va a manifestar a medida que vayamos completando la curva, que en general la afectación es mucho más importante en los varones que en las niñas. Posteriormente, siguiendo en este paso, tenemos a este señor que se llama Jules Parrot, que describió una entidad que él veía también frecuentemente, que eran individuos que eran extremadamente bajos, que tenían acortamiento de extremidades, que tenían muchas alteraciones ortopédicas y que él describió como acondroplasia. En la acondroplasia, lo que uno tiene que saber es que es una entidad relativamente frecuente, es uno por cada 5.000 individuos, que tiene una genética que es una herencia autosómica dominante. Entonces el 90% de los pacientes que ustedes van a ver es mutaciones de novo, pero también existe una población bastante grande de pacientes con acondroplasia que se casan entre ellos, y entonces ahí sí el riesgo es muchísimo más alto. ¿Qué es lo que uno ve? Es un enanismo micromédico con modificaciones cranofaciales características. Ustedes ven unos hermanos mellizos, las diferencias que tienen entre ellos, que en general tienen hipotonía y hay frecuentemente compromiso neurológico y con una talla final que está bastante afectada. Y en esta hay unos signos radiológicos característicos. Sobre todo uno lo que ve es que
en la longitud de la columna donde se ve más evidentes en el E1 y el E4, no hay una adecuada apertura de los espacios interventrales. Ustedes van a ver alteraciones en los huesos largos que son bastante evocadoras desde el inicio de la patología, y muy frecuentemente lo que yo he visto ahora es que se hace el diagnóstico, inclusive inútero, los ecografistas hoy en día están muy familiarizados con esto y le dicen a los papás de entrada que hay una displasia esquelética para eso. ¿Qué es lo que uno ve? Ustedes van a ver las alteraciones en columna, fíjense que la columna no tiene una ampliación adecuada, ustedes ven las malformaciones que hay en huesos largos, fíjense cómo son cortos los segmentos, en general un neonato lo van a ver ustedes así, y posteriormente con la edad son un poco menos evidentes, pero igual son mucho más frecuentes. Igual existe el modelo animal, que ustedes lo han visto muy frecuentemente, los perros salchicha, y este es por una mutación de un gen que se llama FGF3, que está localizado en el cromosoma 4, y que es un factor que se expresa en los cartílagos de crecimiento, es un factor de crecimiento del cartílago y por eso es la alteración de la displasia esquelética. Existen las curvas de crecimiento también para acondroplasia, estas son para los varones y estas son para niñas, pero si ustedes ven aquí comienzan ya los problemas de las patologías que son un poco menos frecuentes, siendo esta muy frecuente dentro de las displasias, que el N de esta curva es 89 pacientes. Entonces con 89 pacientes no necesariamente uno puede tener unas conclusiones adecuadas sobre la talla, es un patrón que les sirve a ustedes de guía para saber hacia dónde se debe estar ubicando el niño en la curva, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esto. Y cuando lo comparamos una vez más con la población general, lo que uno ve es que en promedio hay un déficit de 45 centímetros en los varones y que es menor en las niñas, como siempre, 38 centímetros menos, con unas tallas finales que son bajas, cerca de 1,30 m. Posteriormente, tenemos a este señor, que es un húngaro que se llama Daniel von Recklinghausen, que describió en 1882 otra patología que es muy frecuente que ustedes vean en pediatría, los neurólogos también están bien familiarizados con esto, que posteriormente se le llamó no enfermedad de von Recklinghausen, sino neurofibromatosis tipo 1, porque hay otros tipos de neurofibromatosis, que también es muy frecuente, 1 por cada 3000, con un gen responsable en el cromosoma 17 que va a codificar para esta proteína neurofibromina, que está involucrada en la cascada de crecimiento de la parte post-receptor de hormona de crecimiento y que por eso va a tener una afectación de la talla. Desde el 87 se hicieron los criterios que ustedes conocen del NIH, donde 2 de 7 criterios hacen el diagnóstico. En general lo que ustedes tienen que tener es más de 6 manchas café con leche, que normalmente varían dependiendo de la edad en que ustedes hagan el diagnóstico. Si ustedes lo hacen en prepuberal, la mayor debe ser 5 milímetros, si lo hacen en pospuberal, y 15 en los pacientes que ya están en pubertad, que pueden tener las cefélides que son axilares e inguinales características, que tengan 2 o más neurofibromas, o uno que sea plexiforme, que tengan los nódulos de Leach, que ya se los voy a mostrar, un glioma del nervio óptico, que tengan otras alteraciones como displasia del esfenoides, o que tengan un pariente de primer grado con neurofibromatosis. Cualquiera de esos, 2 de esos les hace a ustedes el diagnóstico. Miren, los nódulos se ven muy fácil porque es que es un ojo muy claro. En los pacientes usualmente uno no los ve tan frecuente y hay que remitirlos al oftalmólogo para que no los digan. Y estas son las cefélides que ustedes ven en axilas, esto es un brazo de un paciente, y es una patología que tiene alteraciones endocrinas muy frecuentemente. Muy frecuente es 1 al 3%, pero lo que vemos es que hay un porcentaje importante de pubertad precoz. La población general tiene 0.06% de pubertad precoz versus un 3% en las niñas o niños con neurofibromatosis, pero uno también puede ver pubertades retardadas. Asimismo, el 13 a 24% van a tener talla baja y tienen un porcentaje pequeño de tumores de hormona de crecimiento que van a dar talla alta. Y ya en los adultos el problema es un poquito diferente porque ellos venden más feocromocitomas, es lo que ellos vigilan, y la talla baja en la población adulta es cerca del 40%. Esta es la campana de Gauss que ustedes vieron ahorita de distribución normal, y este es un grupo grande del NIH de pacientes seguidos con neurofibromatosis, donde ustedes ven que cerca del 13% está por debajo de 2 desviaciones estándar, que es bastante. Existen unas curvas, estas son del 2000, que es el grupo del NIH que les estaba hablando, donde en general lo que uno ve es que la talla está afectada, pero no está tan afectada. En general son 6 centímetros menos para los varones y 5 centímetros menos para las niñas. O sea, no, es una distribución que casi uno podría considerar que es normal. Lo que pasa es que es frecuente también que se mezclen en los grupos con los que hicieron pubertad precoz y demás, que van a tener afectación de talla mucho más importante. Posteriormente vamos a seguir con este señor, que es un francés que se llama Antoine Marfan, que en 1896 describió una patología también característica con alteración del crecimiento, que se localiza en el cromosoma 15, y lo que nos va a dar son alteraciones musculoesqueléticas frecuentes,
con anomalías oculares y cardiovasculares, y lo que él describió también es que eran pacientes que eran extremadamente altos, con una incidencia que es un poquito menos frecuente, 1 en cada 100.000, y lo que uno ve característicamente es eso, son pacientes que son muy longilíneos, tienen aragnodactilia, tienen las manos que son extremadamente grandes, con una envergadura que es muy grande, y pueden tener también anomalías oculares, y lo otro que es muy frecuente en ellos es que tengan anomalías cardíacas, sobre todo hacen disecciones de aorta fácilmente y tienen algunas anomalías también valvulares. Cuando uno mira una curva de crecimiento de los pacientes con síndrome de Marfan, ustedes ven que las tallas son extremadamente altas, el promedio para los varones está cerca de un 88, el percentil 50, y en las niñas está casi en un 80, o sea que la característica de esta, al contrario de las otras que les mostré, es la talla alta, y es relativamente frecuente que uno lo vea con pacientes que tienen más de 12 centímetros del promedio de tallas para varones y más de 15 centímetros para el promedio de tallas de mujeres. O sea, esta es una patología un poquito diferente. Posteriormente pasaron muchos años en donde claro que hubo muchos avances en medicina, se descubrió el ADN y demás, hasta que en 1938 este señor, que se llama Henry Turner, describió unas niñas que él veía en consulta, describió inicialmente poquitas, eran como unas 8 niñas si no me equivoco, en donde lo que él veía era que tenían algunas características muy particulares, que eran niñas que tenían un impuberismo, como lo describió él, no hacían pubertad, tenían un hipogonadismo, tenían el cuello alado, tenían implantación baja de las orejas, tenían un hipertelorismo mamario, tenían cúbito valgo, y que posteriormente se fue completando las descripciones de este síndrome hasta que sabemos que hay muchas otras alteraciones, hay alteraciones renales, hay alteraciones cardíacas frecuentes, sobre todo a nivel de aorta también. Lo otro que nosotros vemos es que hay unas disgenesias gonadales que son características del síndrome de Turner, que por eso es la causa del hipogonadismo frecuentemente, y con esa ausencia parcial o total del cromosoma X, porque no siempre tiene que ser 45XX, puede ser un mosaico, puede ser un isocromosoma, va a llevar a que una parte importante que está en este cromosoma del crecimiento, que se llama el gen SHOX, esté ausente, y al haber una copia que no está ausente, hay una talla baja que es patognomónica de esta situación. Y lo que ustedes ven también son cambios óseos, o sea, también entraría entre los grupos que tienen cambios como acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano, como ustedes ven en este carpograma, y ustedes ven una cosa que es muy característica de las alteraciones del gen SHOX, que es la distribución triangular del carpo. Ustedes lo ven acá, que es mucho más triangular que en la población normal. Como dijo Tere, ya hay unas curvas ya hace mucho tiempo para síndrome de Turner que había tenido variaciones, pero esta es la curva clásica donde se compara con el percentil 50 de Tanner, el percentil 50 de las niñas con síndrome de Turner, y lo que uno ve en general es que están 20 centímetros por debajo de la media sin tratamiento. Eso es para las niñas que no recibieron tratamiento en esa época, porque ahorita hay una variación importante con eso. Posteriormente, en 1953, 2 grupos de investigadores describieron el primero. Fue Henry Silver, que es este señor, y después Alexander Russell, como pasa frecuentemente, el siguiente año escribió lo mismo, y entonces el nombre quedó para los dos, que describió el síndrome de Russell-Silver. ¿Y qué es lo que uno ve con estos niños? Son niños que tienen retardo de crecimiento intrauterino porque es diagnosticado usualmente inútero, o son pequeños para la edad gestacional si se los hicieron después al nacimiento, que tienen unas características faciales muy características, que son unas facies triangulares con unos pabellones auriculares que son prominentes, y con asimetrías faciales, como ustedes lo ven, este niño es asimétrico, y si ustedes lo ven, también tiene, este no es el mismo niño, por supuesto, pero tienen asimetrías de los miembros inferiores, y en general hay otras asimetrías, como lo hace el gen. Esto es una alteración de la metilación del cromosoma 11p15 en la mayoría de los casos, pero en esas anomalías de metilación hay uno que es el opuesto a este, que es el síndrome de Beckwith-Wiedemann, y también tienen asimetrías ellos, con un riesgo más alto de tumores. Entonces, en esta patología lo que uno ve característicamente es asimetrías con facies particulares y sobre todo una talla que está muy afectada. Cuando ustedes miran la talla promedio de un varón sin tratamiento de esta entidad, está más o menos en 1,51 m y 1,39 m en las niñas, dando -24 y -23 respectivamente, que es extremadamente bajo, inclusive para pequeños para edad gestacional. Posteriormente, en 1963, esa señora que se llama Jacqueline Noonan describió. Ella era una cardióloga, y lo que ella encontró es que muchas veces le remitían a algunos niños por sospecha de síndrome de Turner, pero ella lo que le pareció característico es que había varones también metidos dentro de ese grupo. Y lo que ella vio es que tenían características a los ecocardiogramas que eran diferentes a las niñas con síndrome de Turner, porque lo que ella veía es que en general ellos sufrían era valvulopatías pulmonares. Y entonces se hizo la descripción inicial del síndrome de Noonan, donde
inicialmente se le puso Turner-like, pero posteriormente se cambió, porque si bien es cierto el fenotipo es similar, aquí tiene una niña con síndrome de Turner, aquí un niño con síndrome de Noonan, hay otras cosas que son bastante diferentes. Y lo que uno ve característicamente es un cuello que es ancho, tienen también implantación baja de los pabellones auriculares, algunos niños tienen algo de ptosis palpebral, pero tienen anomalías, tienen pectum excavatum frecuentemente, y lo otro son las anomalías a nivel cardíaco, también a veces hacen hipertrofias. Es autosómico dominante y es dentro de las nuevas familias de las rasopatías, porque es unas alteraciones de la vía de señalización de RAS, que tienen similitudes con el síndrome de Turner, pero que tienen en general retardo mental en un porcentaje importante de los pacientes, que la talla es menos afectada que las niñas con síndrome de Turner y hacen pubertad usualmente espontánea. Ellos lo que tienen de anomalías gonadales son usualmente criptorquidia y tienen cardiomiopatías diferentes al síndrome de Turner, que en general son más alteraciones aórticas. También se ha propuesto tratamiento para estos niños. Ustedes lo que ven es que en general las tallas son un poco mejores, el promedio es 1,60 m para los varones, para las niñas es casi 1,49 m, 1,50 m, o sea que son 16 centímetros menos que la población general y 15 para las niñas. Posteriormente, el último que voy a hablar de estas patologías que fueron relativamente viejas y son las clásicas de alteraciones de crecimiento es este señor que se llama Zvi Laron, que escribió hacia el 66, él realmente hizo la descripción antes, él la hizo en el 53, pero la publicó en el 66, y lo que él encontró es que había unos niños que tenían unas características fenotípicas muy particulares, que tenían frente abombada, que tenían facies de querubín, como lo llamaron inicialmente, como si fueran ángeles, que eran extremadamente bajos, que usualmente hacían hipoglicemias, que tenían micropene, y lo que se describió posteriormente en la vida adulta, este es él, ahora ya hace no mucho tiempo, porque está igualito hace muchos años, con una adulta con síndrome de Laron, que son extremadamente bajos, y lo que se encontró es que había una alteración en el receptor de hormona de crecimiento, que daba que había niveles extremadamente altos de hormona de crecimiento, pero como es una alteración del receptor, no había funcionalidad de la misma, entonces la talla era muy, muy baja. Les puse aquí este mapa con este nomito porque en Ecuador hubo una migración importante de unos de los que ellos en el estudio ya posterior piensan que el inicio fue efectivamente en Israel y que posteriormente hubo unas migraciones hasta ciertos sitios característicos, y en Ecuador hay un nicho bien importante de síndrome de Laron. Las manifestaciones clínicas ya se las dije, y los que ustedes ven en los exámenes de laboratorio es que tienen una hiperrespuesta al test de hormona de crecimiento, o si ustedes la toman basal, igual está muy alta la hormona de crecimiento, con una somatomedina C o IGF-1 que es muy baja, y el tratamiento es la IGF-1 recombinante, porque lo que necesitamos hacer es saltarnos el defecto del receptor. Ustedes ven acá cómo son las tallas en promedio, y si ustedes ven este dibujo de 1954, seguramente es una señora con síndrome de Laron, y acá les pongo una de mis pacientes para que ustedes vean que el fenotipo siempre es muy parecido, o sea, es igualito en todos los pacientes. Ya cuando son adultos ya tienen, como decía mi papá, más cara de pajarito, realmente tienen la nariz aguileña, la frente ya no es tan abombada y son extremadamente bajos. Si ustedes ven acá es 1 metro, esta niña mide 1,22 m. El promedio en adultos, esta es para las niñas, es 1,24 m, para los niños es 1,25 m, no hay casi diferencias por sexo, y lo que vemos es que son 51 centímetros los varones y 39 centímetros las niñas, en promedio más bajo que la población general. Posteriormente hubo algunos avances, entre los años 70 y 2013, por supuesto, con algunas otras patologías que les traigo, que son de la misma gama, pero un poco diferentes, como por ejemplo la hipocondroplasia, que es otra displasia esquelética, que es mucho menos frecuente que la condroplasia, más o menos 1 por cada 30.000, y que es similar a la condroplasia, pero tienen pocas manifestaciones faciales y mucho menos ortopédicas. Ellos no sufren tanto de problemas ortopédicos como los niños de condroplasia. Los hallazgos radiológicos son bien característicos y la talla final también está bastante afectada. Ustedes ven, este es un paciente mío con hipocondroplasia, y lo que ustedes ven es que los segmentos son bastante cortos, pero si ustedes miran la cara es muy diferente a la de la condroplasia. En la niñez es mucho más difícil, el fenotipo se vuelve más evocador a medida que vaya pasando el tiempo, aunque puede ser desde muy pequeño ya ustedes ven las anomalías de los segmentos. Y en general yo curvas realmente no encontré como tal para hipocondroplasia. Son difíciles de conseguir, yo sé que existen, pero en Greenwood hay unas curvas para hipocondroplasia, pero ese es el crecimiento normal de ellos. Es como
usualmente los diagnostican como talla baja idiopática si ustedes no están muy familiarizados con esto, porque es una entidad también autosómica dominante, en donde seguramente uno de los padres está afectado y seguramente la talla medio parental está por aquí abajo. Entonces van a decir, el niño está portándose igualito al percentil de los papás, hasta que alguien dice, hay unas asimetrías, hay anomalías radiológicas que son mucho más evidentes y se encuentran. Este también es una mutación de la familia de FGFs, también de anomalías del cartílago de crecimiento. ¿Y cómo es la talla en general? Menos 20 centímetros para los varones, menos 19 para las mujeres, pero fíjense que no es tan bajo. O sea, en esta colada se pueden meter muchas de las pacientes, de las mamás de los pacientes que ustedes ven que miden 1,44 m y que uno no sabe por qué. Lo mismo los papás, 1,56 m, hay muchos varones que miden 1,56 m y no tienen el diagnóstico. Existe una mucho más rara, que es extremadamente rara, pseudoacondroplasia, que esta lo característico es, se llama pseudo porque los hallazgos son muy parecidos cuando ustedes lo ven en la vida adulta, pero los 2 primeros años de vida ellos son normales, crecen normal. Tiene una transmisión también autosómica dominante y también los estudios radiológicos son muy característicos, muy llamativos, pero lo que uno ve son deformidades muy evidentes después de los 2 años de vida. En general es esto lo que ustedes ven, y la talla está muy comprometida también, inclusive es una de las que más compromiso tiene, porque este gen que se llama COMP es de la matriz cartilaginosa del hueso, entonces va a alterar todo el hueso en general, y ustedes van a tener menos 57 centímetros en los varones y menos 45 en las niñas, que es extremadamente bajo. O sea, esta es la peor de todas estas patologías. ¿Todavía me queda tiempo? Bueno, obviamente les hablé de las partes básicas, pero obviamente hay muchos avances sobre las patologías que les mostré. Sobre todo en esta me interesa que vean el espectro que tenemos en el síndrome, en las alteraciones de hormona de crecimiento, donde está el síndrome de Laron, que aquí está la secreción de hormona de crecimiento y aquí está la sensibilidad. El Laron es porque ustedes tienen una secreción que es extremadamente alta con una sensibilidad que es nula porque el receptor está modificado. Pero hoy en día lo que nosotros sí sabemos es que todo es un espectro de una enfermedad donde ustedes pueden tener un poco menos de sensibilidad con una secreción que es un poco más baja, hasta la talla baja idiopática, donde tenemos una en intermedio de los dos, o la deficiencia completa, donde la sensibilidad es muy alta con una secreción que es nula. Y cada vez es mucho más complejo porque esta es la señalización y este es el receptor donde Laron inicialmente hizo sus estudios, pero si ustedes se fijan todo lo que se viene mucho más abajo y todo lo que se ha descrito sobre todo estas proteínas que se llaman STAT, es un universo aparte donde cada vez hay muchos más progresos. Asimismo, se está trabajando cada vez más en esta vía post-receptor de hormona de crecimiento que les acabo de mostrar, sobre todo en este lado de la vía de la RAS, que es el que les dije del síndrome de Noonan. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ustedes mutan esto, la producción de IGF-1 de somatomedina C va a estar mucho más baja, ustedes lo ven en los modelos animales. Y lo otro que se sabe nuevamente es que el síndrome de Noonan al parecer no es una sola entidad, es un espectro de enfermedades, de unas que ustedes probablemente conocen. Está el Leopard, donde normalmente hay léntigos y sordera y anomalías genitales. Está el síndrome de Costello, que es mucho más raro, con retardo mental y cardiomiopatías. Una muy frecuente que yo les hablé, que es neurofibromatosis, y otras cardiofasiocutáneo que tienen piel y retardo mental, compartidas con todos, que casi todos tienen cardiopatías, que en general tienen alteraciones de piel y pueden tener otras alteraciones como retardo mental en un grupo bien importante. Entonces uno se pregunta, ¿esto es una enfermedad cada una o es un espectro de enfermedades donde estamos hablando de lo mismo? Y cuando uno lo trabaja ya en laboratorio ustedes se dan cuenta que la vía es la misma. Cuando uno busca mutaciones, y aquí está el receptor una vez más de factor de crecimiento, y uno se va un poquito más abajo, uno se da cuenta que la mutación de la neurofibromatosis está acá, que la del Leopard está acá, que la del cardiofasiocutáneo está un poquito más abajo y la del Costello está acá. O sea que todas vienen siendo el espectro de una misma enfermedad, donde lo que tenemos es un problema de activación y de transcripción de genes de proliferación. Y lo último, ya para terminar, es los avances más recientes, que son las anomalías de metilación, que es una parte nueva de la genética que probablemente ustedes han oído nombrar, en donde lo que nosotros sabemos es que hay algunos genes específicos que deben ser silenciados o del lado materno o del lado paterno, no se deben expresar los dos, y en general eso es lo que hace que haya una expresión diferente de cada enfermedad. Según el origen, va a ser la manifestación que tenemos, y esta es la causa de un porcentaje grande del síndrome de Silver-Russell, donde normalmente uno debe tener un silencio materno en uno de los alelos, y si hay una disomía materna, o sea, si hay dos copias maternas, o si por el contrario el paterno está silenciado, vamos a tener la enfermedad. Entonces ya cada vez es mucho más compleja la cascada. Sabemos que hay muchas otras cosas por qué trabajar, pero lo que todavía no sabemos muy bien es qué hacer con estos pacientes.
porque si bien es cierto se ha propuesto tratamiento con hormona de crecimiento para la mayoría de las entidades que les nombré, está probado que funciona en el síndrome de Turner, no hay mucha discusión sobre eso. En el síndrome de Noonan hay algunos grupos que lo están haciendo, otros que no lo están haciendo, sobre todo porque yo les mostré que son genes sobre todo que son de activación y de diferenciación celular, entonces el riesgo de tumores está interrogado, entre comillas. En hipocondroplasia y en acondroplasia se ha tratado con hormona de crecimiento, en acondroplasia con un resultado que inicialmente en los artículos viejos decían que era muy bueno los 2 primeros años, pero posteriormente se vio que no tiene ningún resultado. En hipocondroplasia depende un poco, hay algunos grupos también que han hecho tratamientos, pero en general quedan sobre todo los tratamientos ortopédicos como alargamientos de extremidades como este, que si bien es cierto pueden dar resultados importantes, creo yo, porque uno puede operar 6 centímetros de los segmentos inferiores y 6 de la otra parte, por supuesto que no va a mejorar muchas de las asimetrías que tienen estos pacientes. Entonces ustedes ven que hay muchas cosas nuevas, pero en general todavía estamos un poco quietos con los tratamientos de estos pacientes.